Muy bien, pues os comparto mi reflexión, que espero que de alguna manera también ayude a la vuestra, aunque desde luego seguro que no la va a sustituir, ¿de acuerdo? Cada uno tiene que hacer propia la reflexión en torno a la palabra. Yo le he puesto como título, Jesús dice, venid y ved, cosa que me parece, ¿verdad?, muy obvia, ¿qué estás buscando? Porque realmente hay un diálogo de Jesús, ¿verdad?, con diferentes personas en torno a qué están buscando, y también en esta respuesta de venid, ¿no?, ved, habitad conmigo, ¿no?, estar con Él. Bien, estamos en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hacer nosotros la primera reflexión, ya que la semana pasada estuvimos dando gracias al Señor, ¿no?, por todas las bendiciones del año pasado y utilizamos otro texto. Pero hoy vamos a empezar a leer el Evangelio de Juan como comunidad y este Evangelio nos va a acompañar durante varias semanas, ¿de acuerdo? Por tanto, durante varias semanas como iglesia vamos a estar meditando en alguna de las ideas, de las propuestas de este Evangelio que espero también nos ayude a la Iglesia hoy en el siglo XXI y especialmente a nuestra comunidad también. Así que comenzamos con esta primera reflexión en torno al Evangelio, capítulo 1. Si habéis leído algo previamente de este texto, pues sabéis que Juan el Bautista, ¿verdad?, había estado bautizando y ante las preguntas, numerosas preguntas, inquietudes que había suscitado y también confusión, él había remitido hacia Jesús, ¿no?, ese que viene después de mí, ¿no? Entonces, este es el contexto del texto del Evangelio de Juan. Quizás también sería bueno, aunque sea hacerlo de pasada y algunas cositas os iré compartiendo en las próximas semanas, también tener en cuenta en qué comunidades surge el texto de Juan, el Evangelio de Juan. Porque si sois lectores de la Biblia, os habréis dado cuenta de que el Evangelio de Juan es muy diferente que Mateo, Marcos y Lucas, es muy diferente de lo que conocemos como los sinópticos, ¿verdad? Entonces, tiene una manera completamente diferente de explicar el Evangelio. Su cronología, sus referencias, sus imágenes, no tienen nada que ver con el resto de los tres evangelios. Y este evangelio, el Evangelio de Juan, es un evangelio que surge en la vida y en la reflexión de lo que conocemos como las comunidades joánicas, ¿no?, las comunidades que estaban en torno, ¿no?, a este pensamiento, a esta realidad. Ya a finales del siglo I, por lo tanto es un evangelio pues bastante posterior a los otros tres, ¿no?, a los sinópticos. La Iglesia ya había comenzado a rodar un poquito, mucho más que los otros evangelios. Y en estos momentos muchos seguidores del Mesías eran judíos y aún vivían su fe en la sinagoga. Sin embargo, esta fe ya estaba empezando a tensionar la convivencia en las sinagogas, porque también en la sinagoga había habido, viendo este surgimiento del cristianismo, del seguimiento de Jesús, del Cristo, pues un movimiento para, de alguna manera, reforzar la identidad judía. Entonces estaba viendo esta lucha de identidades donde las comunidades que seguían al Mesías, en ese entorno judío que os digo, pues estaban siendo en muchos casos excluidas de las sinagogas, ¿de acuerdo? Se les estaba expulsando de las sinagogas. Entonces vivían en un entorno de exclusión. También es cierto que había pues debates internos, poderosos debates internos, porque, claro, la Iglesia ya llevaba rodando un cierto tiempo, ¿vale? Y había que enfrentar diferentes realidades y diferentes circunstancias con respecto a la vida cristiana. En ese contexto es que surge el Evangelio de Juan para, de alguna manera, dar respuesta a esa realidad y a esas inquietudes de ese tipo de comunidades. Como os digo, para no cargar en exceso esta predicación y poder centrarnos un poquito más en el texto, pues os iré compartiendo otras cuestiones del contexto en las próximas predicaciones. Pero yo creo que al menos ya con estas pequeñas pinceladas podemos hacernos una idea de la diferencia tan grande que encontramos en Juan y también de alguna de sus expresiones y de alguna de pues, su manera de enfocar según qué cuestiones, ¿no? Porque fijaos que directamente en el capítulo 1 Juan ya está proponiendo a Jesús como el Cordero de Dios, lo pone en boca, ¿verdad?, de Juan el Bautista, como el Cordero de Dios, y ya se está reconociendo como el ungido, como el Mesías, ya se está proponiendo de esta manera. Este episodio, si lo quisiéramos de alguna manera comparar, aunque yo no soy muy partidario de hacerlo teológicamente hablando, pero de alguna manera para hacerlo comprensible, sería comparable al Evangelio sinóptico cuando se propone el seguimiento a los discípulos, ¿no? Acordaos de Mateo, acordaos de otros discípulos, cuando Jesús
Jesús se encuentra con ellos, ¿no? Y le dice, deja todo y sígueme. Pues de alguna manera, en el Evangelio de Juan, este es el momento en el que esto sucede. Sin embargo, sucede de una manera bastante diferente a como sucede en los sinópticos, ¿de acuerdo? Es un poco, como digo, pues apropiado o adaptado esta circunstancia a la vivencia que la comunidad cristiana tenía en ese momento. Por lo tanto, teniendo estas cuestiones en cuenta, a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar en algunos detalles del texto, teniendo, como digo, en cuenta este contexto. La verdad es que, fijaos que el relato surge de personas que están en búsqueda. Surge de personas que están en búsqueda. De hecho, Jesús mismo les dice, ¿qué estáis buscando? ¿No? ¿Qué buscáis de todo esto? Es un relato que nace de la fe de alguien que se deja atraer por la figura de Jesús, pero que no tiene, ni muchísimo menos, todas las respuestas al respecto. Probablemente, como también se verá en el relato y después os compartiré, en algunos casos hay dudas, hay diferentes comprensiones, ¿no?, ante lo cual se está enfrentando, delante de quién están, y también hay diferentes reacciones ante la propuesta de Jesús, porque unos van a seguir, pero otros, ya veremos, quizás no tanto, ¿no? Y cada uno sigue además en un ritmo y en un momento diferente. Lo que está claro es que el relato, y a mí me parece algo muy destacable, es algo que ya me gustaría dejaros en vuestro corazón en esta mañana, es que la fe es un proceso. La fe es un proceso. Si algo destaca en este relato, es este proceso de encuentro con Jesús. Este proceso de encuentro con Jesús. Y yo creo que aquí, de alguna manera, todos nos podemos sentir identificados. La fe es un proceso de encuentro con Jesús, acompañado de incertezas y muchas veces de preguntas, de dudas, ¿no?, y de cuestiones que a veces no entendemos. Y así es como lo plantea Juan. Sin embargo, Juan va a apostar por la experiencia de Jesús, algo que a veces nos deja un poco descolocados en nuestro mundo, porque nosotros seguimos proyectando muchas veces la fe desde las certezas, ¿no?, desde el conocimiento bíblico, teológico, desde las doctrinas, desde los modelos de iglesia, etcétera, etcétera. Después os haré algún comentario al respecto. Sin embargo, fijaos que en todos estos encuentros, sobre todo en este capítulo que estamos considerando, Jesús no empieza explicando quién es, ¿no? Venid y ved, después lo hablaremos, ¿no? Entonces es un proceso de descubrimiento, es algo que se da en el tiempo y que se da conforme a la realidad de cada una de esas personas. Pero quizás lo importante es reconocer que hay personas que están buscando ese encuentro con Jesús, Y aquí es donde quisiera tener este también primer punto de encuentro con vosotros. Muchas veces nos acercamos a las iglesias buscando diferentes cuestiones, ¿no? Pero muy probablemente el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual debería de estar matizado con esta premisa de querer encontrarnos con Jesús. Y que el hecho de ser iglesia también debería de estar matizado y enfocado de manera intencional en buscar, en facilitar, en ayudar a las personas y a nosotros mismos a tener este encuentro con Jesús. Jesús es el centro de ese proceso de fe de cada una de las personas. Es Él el que se va a proponer. Dice, miren, aquí está el Cordero de Dios. Esta afirmación de fe es Él la propuesta de Dios, es Él el lugar central de la fe, es Él el que va a dar sentido a la experiencia de la fe. Por lo tanto, muchas veces en este proceso de búsqueda conviene no desorientarse muchas veces con tantas cosas que hay alrededor de lo espiritual, y más en el mundo que vivimos en el siglo XXI, y empezar a darnos cuenta que quizás deberíamos enfocar esa búsqueda apuntando a Jesús, yendo a lo esencial, que sigue siendo Jesús. ¿Cuántas veces no nos despistamos, ¿no?, en esa intención sincera de seguir a Jesús y ponemos la vista, ponemos el interés, ponemos nuestro tiempo, ponemos toda nos ponemos al servicio de muchas cuestiones que pululan alrededor de Jesús, pero que no son, ¿verdad?, Jesús, y nos acabamos al final desenfocando. Y no es que no sean importantes, por ejemplo, pues conocer, ¿no?, las doctrinas o los fundamentos básicos de la vida cristiana. Muchas veces incluso
los diferentes modelos de iglesia, las propias actividades que las comunidades cristianas proponen, ¿no?, hacia las personas que la componen y hacia las personas que nos rodean. Pues todas estas cosas son importantes, ocupan su lugar, necesitan ser trabajadas, pero siempre desde la centralidad de buscar a Jesús en todas y en cada una de ellas. Porque si no, muchas veces la Iglesia acabará siendo una asociación más de personas alrededor de diferentes intereses que pueden ser más o menos buenos y loables, pero que no se centran en la búsqueda, como digo, en el proceso de crecimiento, de encuentro con ese Jesús. Y tenemos, creo, que cultivar esa mirada crítica, no lo digo para criticar las iglesias, para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué extraemos de lo que hacemos? ¿Qué aportamos cuando participamos de todas esas cosas, ¿no? Esa centralidad, esa búsqueda de Jesús. Por lo tanto, estas personas están buscando crecer o seguir alrededor de la figura de Jesús, encontrarse con Él. Por lo tanto, aunque parezca de perogrullo, ¿verdad?, Jesús es el centro. Y las actividades de una comunidad deberían enfocarse en Jesús y su evangelio, ¿verdad? Aunque hagamos muchas cosas diferentes para hacerlo atractivo, para que la gente pues, pueda romper prejuicios, etcétera, etcétera. Pero al final Jesús se tiene que hacer presente, ¿no? Yo siempre pongo y siempre hago la misma, a veces la misma comparación, ¿no? Porque si no, a veces caemos en la asociación de vecinos de mi barrio, ¿no?, que tiene un programa de actividades maravilloso, ¿de acuerdo? Actividades fraternales, ¿eh? Incluso a veces casi que utilizan los mismos nombres que se utilizan en la iglesia. Pero claro, allí no se busca a Jesús, ¿no? Y no es que esté mal lo que se busca allí también, ¿no? Pero quizás el centro de la vida de fe es Jesús, ¿no? Es el Mesías, es el ungido, es el Cordero, es el Cristo. Eso también creo que, si estiramos un poco de este hilo, quizás también nos debería de matizar en cómo enfocamos nuestras propias realidades, ¿no? A veces, muchas veces, en las propias comunidades cristianas brotan los personalismos, ¿no? Y a veces uno no sabe bien hacia dónde está apuntando las cosas, ¿no? A veces los pastores podemos caer, ¿no?, si no fuéramos críticos en esto, ¿no?, en apuntarnos a nosotros, o a mi ministerio, o a mi aportación, y otra vez, ¿no?, el centro es Jesús, ¿no? Es ese filtro con el que tenemos que, por el que debemos de pasar todas las cosas que estamos haciendo. En la Iglesia no hay lugar a los personalismos, no hay lugar a las individualidades, no hay lugar a las actividades sin sentido o las que copian las realidades de la sociedad, sino que en definitiva Jesús tiene que matizar y moldear lo que aquí hacemos. Y todos y cada uno de nosotros deberíamos quizás imitar al Bautista, ¿no?, y decir, no me miréis a mí, ese es el Mesías. No miréis a la comunidad de San Pau, las actividades que hacemos, todo esto está al servicio de Jesús, que es el centro. El hecho de que tengamos una cruz en el frente de la iglesia, ¿verdad?, en esta parte, pues puede parecer, pues, como, digamos, anecdótico o quizás lo que se espera encontrar en la iglesia. Pero el símbolo que se quiere mantener y que intencionalmente se quiere trabajar con estas cuestiones es que nunca olvidemos que la iglesia gira en torno a Jesús. Entonces, no es una iglesia bonita, no es un detalle cultural, sino que es algo que la iglesia siempre debe de recordar cuando hacemos algo. Última, si queréis, aplicación al respecto de este concepto tan sencillo, ¿verdad? Cuando venimos los domingos a la iglesia, no venimos a una actividad, venimos a encontrarnos con Jesús. Él es el centro de esta reunión. Venimos a tener una experiencia de encuentro con Jesús. Venimos a buscar un encuentro con Él. No venimos a una actividad. Entonces, otra vez, ¿no?, si estiras de ese hilo y de ese filtro, pues no venimos a ver si la predicación me gustó más o menos, o si la canción estuvo mejor o peor entonada, o si había más o menos gente, o, entendedme, todo ese tipo de comentarios que muchas veces hacemos, sino que cuando venimos a un culto, venimos a encontrarnos con Jesús, porque es la experiencia de encuentro que estamos buscando, a nivel personal e individual y también como comunidad.
Nada es superfluo cuando tú lo miras desde este punto de vista, ¿verdad? El preludio que hacemos no lo hacemos para, uy, mira, vamos a cantar una canción, o a veces, ¿no? Pues ya Sara lo va haciendo con intención, nos pone una canción porque dentro de unas semanas la vamos a aprender, ¿no? Entonces ya nos va sonando. Está muy bien, pero también lo hacemos para, hay un momento donde dejo todo fuera y me centro en mi vida espiritual, voy a buscar a Jesús. Quizás eso también lo podríamos extrapolar a la realidad de cada día. Por lo tanto, esta pregunta de qué buscáis está orientando el proceso de encuentro con Jesús, ¿no? Cuando se le pregunta a Jesús, ¿no? Ante esa pregunta que buscáis, y dice, bueno, Rabí, maestro, ¿dónde vives? Bueno, obviamente no están pidiendo la dirección de dónde vive Jesús, ¿verdad? Sino dónde habitas, ¿no? De qué manera podemos compartir contigo la vida, la existencia, ¿no? Por lo tanto, ese venid y ved, esa respuesta que Jesús da, va en ese sentido de lo que yo os estoy compartiendo ahora, ¿no? De compartir la vida y la experiencia en torno a su realidad. La experiencia de venir y de ver, de la teología de Juan, el verbo mirar, obviamente no es mirar, igual que como decimos, ¿no? ¿Dónde vives? No está preguntando por la dirección, ¿no? Entiendo que en nuestra cultura, pues leemos esto y lo traducimos obviamente a lo que nosotros responderíamos, entenderíamos con estas palabras en nuestra cultura. Pero en el Evangelio de Juan, en su contexto, eso tiene sentidos diferentes. Algunas de estas cuestiones las desarrollaré en alguna de las predicaciones que están por venir. Pero en este caso, mirar, ver, no es simplemente pues, mirar sin ton ni son, ¿no? Sino que es, como digo en la diapositiva, reconocer, comprender, creer, con el objetivo de, y eso será un verbo muy joánico, ya lo hablaremos, permanecer en Jesús, ¿no? Existir en Jesús. Claro, una comunidad que se siente excluida, que está presionada, que tiene debates internos. Qué importante es, ¿no? Recordar la centralidad de la experiencia de Jesús. Y como digo, curiosamente, en ningún momento hasta ahora se ha apelado a conocer toda la vida, todas las doctrinas, sino al encuentro real y, añado palabra, transformador del encuentro y la experiencia de Jesús. Por lo tanto, esta pregunta, al final, va a orientar el proceso. En definitiva, hemos hablado de centralidad de Jesús, hemos hablado de el proceso de creer, de seguir a Jesús, de buscar y ver y habitar con Él. A mí esto, y antes de pasar a considerar esta última diapositiva, si me permitís, voy a sacar un poquillo más de punta a lo que os he compartido antes. Si eso es así, si la vida de fe es un proceso, si se trata de buscar a Jesús desde nuestras dudas, desde la realidad donde estemos, ¿no sería bueno acoger a las personas como comunidad, también en lo individual, desde esa realidad? A veces parece que queremos que la gente nos diga, ¿no?, de carretilla una serie de cosas antes de... Muchas personas están buscando a Jesús. No tienen todas las preguntas y mucho menos las respuestas a esa búsqueda. ¿No sería bueno como comunidad trabajar un espíritu de acogida hacia todas esas personas? Y que, igual que nosotros necesitamos nuestro tiempo y aún hoy seguimos en el proceso, también necesitamos darle esa oportunidad a las personas que se acercan a las comunidades cristianas, en este caso a la nuestra. ¿No requiere eso de mucha humildad? De ponerte en el lugar del otro, en su proceso, y no querer proyectarle el tuyo a los demás. No es bueno, en vez de andar intentando corregir a todo el mundo conforme a lo que tú has llegado y entendido de la experiencia de Jesús, compartir tu proceso con los demás, por si puede ser de ayuda, desde la humildad, no desde la imposición, para que eso pueda servir de bendición a las personas que nos acompañan. ¿No se trata, en definitiva, todo esto de un camino de transformación personal y también de las personas que buscan a Jesús? Quiero acabar la reflexión con, ahora sí, alguna pregunta más, ¿no? Algún matiz más. Fijaos que el texto señala que eran 2 discípulos, ¿no?, quienes se encontraron con Jesús. Pero hay uno que desaparece del relato. Podéis releerlo después. Empiezan 2 discípulos, pero después el relato solo se va a centrar en Andrés. El otro desaparece como por arte de magia del relato. Andrés sí que sigue.
a Jesús. Ante ese diálogo que parece que se da con él, Andrés sí que sigue. Y no solo le sigue, sino que después va a buscar a su hermano, a Simón, para que venga. Y Jesús tiene también un diálogo con Simón y le acaba cambiando el nombre, ¿no? Le dice Pedro, que requerirá de más explicaciones, pero yo en esta mañana os voy a señalar al menos el encuentro transformador con Jesús, ¿no? Porque en definitiva, imaginaos que le cambió el nombre, alguna vez hemos reflexionado en las predicaciones, la importancia del nombre en la cultura judía, ¿no? Que marcaba tu identidad. Y cuando Jesús te cambia el nombre, parece que te ha cambiado, ¿no?, la vida, ese encuentro. De alguna manera podemos quedarnos con eso, de ese encuentro con Jesús, de ese encuentro de Andrés, que fue capaz después de buscar a su hermano. También se habla después de Felipe. El texto sigue y se habla de Felipe. Y Felipe va a buscar a Natanael. Y Natanael, cuando le explica a Felipe la historia, que ha ido y visto, ¿no?, como Jesús le había invitado, la primera cosa que le sale es: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No parece una respuesta apropiada, ¿no?, en un curso de catecumenado? Imaginaos, ¿no?, que estás haciendo un curso de catecumenado en la iglesia y tú, pues, te están explicando, ¿no?, Jesús te está explicando la iglesia y tú sales con una duda, con un cuestionamiento, ¿no? Parece muy inapropiado. Sin embargo, tuvo el espacio para hacerlo. Y después tuvo un encuentro con Jesús. Siguió dialogando con Jesús. Jesús no le recriminó el comentario, que podía estar fuera de lugar, si queréis. Pero no se lo recriminó. Siguió dialogando con Natanael. Y le dijo: no, si yo te había visto. Y puso un punto de encuentro con él. Y eso fue un puntito más en el camino de transformación, en el proceso de Natanael, para entregar su vida a Jesús, para entregar su vida en el seguimiento de Jesús. Yo creo que nosotros estamos en el mismo proceso. A veces somos como Natanael, ¿no? A veces somos como Felipe, a veces somos como Andrés, a veces somos como Simón. Cada uno es diferente y su experiencia de Jesús también es diferente. Qué importante respetar la obra de Dios en la vida de cada persona, según lo que Dios está haciendo en cada uno y cada una de ellas. Qué importante es también asumir responsabilidad, porque en definitiva todos tenemos la opción de seguir o no seguir. Podemos ser como Andrés o como el discípulo que desaparece del relato. Dios respeta nuestra libertad, pero eso también nos llama a responsabilidad. ¿Qué podemos hacer para poder seguir a Jesús? También me parece interesante, ¿no?, cultivar esta mirada amplia, ese corazón abierto a qué Dios puede hacer en mi vida y qué puede hacer en la vida de los demás a través de mí. Porque también, en este caso, Andrés o Felipe fueron puentes que Dios utilizó para hacerse presente en la vida de otras personas, aunque no fueran perfectos, aunque ellos también estuvieran en proceso, aunque ellos también tuviesen dudas, ¿no? Por lo tanto, nadie debería minusvalorar su experiencia de Jesús. Todos somos válidos en esa experiencia y todos podemos hacer de puente para presentar a Jesús a otra persona, como vemos en este relato. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos cuando decimos formar parte de la Iglesia? ¿Qué buscamos cuando participamos del culto? ¿Qué buscamos en nuestra vida como personas de fe? ¿Qué estás buscando? Fíjate un poco en la imagen que os comparto, Es una iglesia que lleva a Jesús como con una correa, ¿no? Probablemente debería de ser al revés la imagen, Bueno, claro, la imagen es muy crítica, si os pensáis es un poco dura, en lo que quiere transmitirnos. A veces te ponen la caricatura para que se nos pase un poco mejor, pero la imagen tiene mucha guasa, ¿no? La iglesia que lleva a Jesús o Jesús que lleva a la iglesia. Y si te preguntas, bueno, quizás estaría muy bien que Jesús y la iglesia, en vez de ser tirados de una cuerda el uno por el otro, caminaran en conjunto para establecer el reino. No es esa quizás la idea de Juan, que Jesús sea el centro de esa iglesia y que Jesús y la iglesia conjuntamente sean testimonio a este mundo, sirvan para esos procesos de transformación en nuestras vidas. No nos dejemos arrastrar por tantas cosas, ¿no? Más bien busquemos intencionalmente la centralidad de Jesús en nuestras realidades. Vamos a abrir esa puerta. Os dejo la imagen, os dejo con un poco de música y después en la respuesta a la palabra os hago la conclusión final.